Amada iglesia, reciban un cariñoso saludo. Damos gracias a Dios que nos podemos volver a reunir, a estar juntos en este tiempo de devoción delante de la presencia del Señor, un tiempo de comunión en el Espíritu, en que podemos ir delante de la presencia del Señor para entregarle adoración, para entregarle gratitud por todo lo que Él hace por nosotros y en nosotros, a través de nosotros, y también para poder escuchar su palabra, el consejo de su palabra que es tan importante para nuestras vidas. En esta hora es motivo de gratitud al Señor por saber de que cada uno de los hermanos, de las familias que conforman nuestra congregación, se encuentran con salud, se encuentran con bienestar, dentro de todo este tiempo difícil que hemos estado viviendo. Podemos decir que Dios es fiel, Dios es bueno. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos que son complicados, no tan solamente en el tema de la salud física, no tan solamente en el tema de la salud espiritual, no tan solo en el tema de la economía, sino que vivimos tiempos difíciles en cuanto a cómo nuestra tierra, nuestro mundo y en específico nuestro país vive tiempos de maldad. Tiempos de maldad. Hoy escuchaba en la mañana el testimonio de una familia, una de las cuantas familias, de las tantas familias que han sido asaltadas ahí en el trayecto a sus casas, han sido abordados en estos portonazos, en estos encierros, a propósito de estar cobrando su 10% de este beneficio que se ha obtenido para sacar los fondos de la AFP, gente que ha sido asaltada en las puertas de la casa. Yo hoy veía el caso de una familia que papá, mamá y la hija, llegando en su automóvil a la casa, fueron asaltados ahí, golpeados por 3 individuos, y me causó atención lo que dijo la señora. La señora, ella recibió golpes, sufrió la fractura de un tobillo, el marido fue en algunas partes de su cuerpo ahí dañado con una cuchilla, pero ella dijo, gracias a Dios que estamos bien. La plata se podrá recuperar, pero gracias a Dios que estamos bien y que estamos con vida. Y eso me hizo reflexionar en cuanto a poder aceptar aquellas cosas que son tan difíciles de aceptar y que finalmente nos llevan en esa aceptación, a confiar en Dios, de que Dios es justo, Dios es bueno, y Dios recompensará a aquellos que esperan en su nombre, aquellos que confían en Él. La palabra del Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, eso en conformidad al propósito por el cual han sido llamados. Y esto me hacía recordar una ilustración, lo leí en un libro y decía de un hombre, un campesino que tenía sus tierras y las trabajaba con sacrificio y tenía su único caballo, un caballo ya con algunos años, y el caballo se le arrancó y por unas semanas el caballo no estuvo con él, y los vecinos iban y se lamentaban y le decían, vecino, qué triste, qué mala suerte, qué terrible lo que le pasó a él, lo que le pasó con el caballo. Y este hombre decía, mala suerte, buena suerte, no sé. Hay que confiar en Dios. A las semanas siguientes apareció el caballo, y el caballo apareció en compañía de varios otros caballos que él había ahí atraído en la montaña, y los caballos estos lo habían seguido, caballos salvajes lo habían seguido, y este hombre de tener un caballo llegó a tener 15 caballos. Vinieron los vecinos y dijeron, vecino, qué buena suerte,
Mire cómo ha sido favorecido. Buena suerte, mala suerte, no lo sé. Solamente hay que confiar en Dios, decía este hombre. Pasados unos días, su hijo estaba amansando uno de esos caballos salvajes que le llegaron. Y al estar amansando esos caballos, se cayó del caballo. Se cayó del caballo. Y se quebró una pierna. Los vecinos vinieron y le dijeron: vecino, qué mala suerte lo que le pasó, qué terrible. Y él les dijo: mala suerte, buena suerte, quizás hay que confiar en Dios. Pasaron unas cuantas semanas, su hijo ahí con la pierna entablillada por esta quebradura, y pasó el ejército reclutando a los jóvenes de todas las casas. Y él, cuando vino el ejército para reclutar a su hijo, de los varios hijos de los vecinos que se llevaron, a su hijo no se lo llevaron porque estaba con una piedra quebrada. Los vecinos vinieron y le dijeron: vecino, qué buena suerte. Y él le dijo: buena suerte, mala suerte, hay que confiar en Dios. Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice la palabra del Señor ahí en Romanos 8. Cual sea la cosa que nos toque vivir, cual sea la situación, confiemos en el Señor. Nosotros que somos sus hijos, tenemos la confianza que Él tiene el control de nuestras vidas, aun cuando nos ocurren cosas que nos duelen, nos golpean, nos provocan tristeza, nos provocan dolor. Confiar en el Señor. Y cuando tenemos alegría, cuando tenemos satisfacciones, cuando todo anda bien, también darle gracias al Señor y confiar en el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias porque podemos confiar en tu nombre. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel en todo tiempo. Y nuestra confianza está puesta en ti. Señor, nuestra vida no depende del azar, no depende de la suerte. Depende, Señor, de ti, de que eres un Dios que nos ama, un Padre que eres bueno, amoroso, justo, misericordioso con nosotros. Y esa es nuestra fortaleza, el que tú eres el que cuida nuestras vidas. Señor, ruego en esta hora que nos bendigas a través de tu palabra y nos des la capacidad para entregarla en esta hora y también para recibirla y vivir de acuerdo a ella. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 10 y voy a dar lectura de los versículos 23 en adelante. La palabra del Señor dice así. Voy a leer del versículo 32 hasta el capítulo 11, verso 1. La palabra del Señor dice así. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Palabra del Señor que venga a bendecir nuestras vidas en esta hora. El apóstol Pablo, en esta carta que le escribe a los hermanos de la iglesia de Corintio, plantea algunos principios generales que debían regir a los cristianos en sus vidas diarias. Ese es el consejo de la palabra de Dios que Pablo le manifiesta a estos hermanos de Corintio. Cómo debía ser su conducta diaria en cuanto a su relación con Dios y a su relación con los demás. Y que esto determina una actitud en la vida y que no tiene que ver tan solamente con lo que yo me beneficio, sino cómo yo me relaciono con los demás y buscando también el beneficio de otros. Es una palabra muy útil, oportuna, también para nuestras vidas, para poder vivir de acuerdo, Señor, de acuerdo a lo que el Señor está demandando de nosotros. Y que el Señor nos bendiga a través de esta palabra.
En este mismo capítulo 10 que hemos leído, de Primera de Corintios, del verso 3 voy a comenzar a, a contextualizar lo que Pablo nos está manifestando en esta hora. Es interesante que en el versículo 23 Pablo comienza diciendo una frase que es tan potente y significativa. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De ningún modo esta expresión es un absoluto. Al cristiano de ningún modo le está permitido decirnos en todo ámbito, decir todo me es lícito, todo no me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué quiere decir esto? No, esta palabra no viene a decir que todo lo que queramos hacer es lícito. No es así. Debemos comprender que esta expresión está relacionada con aquellas cosas que son normalmente y moralmente de una menor trascendencia. A ver, cuando decimos no todo me es lícito, sin duda que esto no se refiere a que me es lícito matar, a que me es lícito ser violento, a que me es lícito emborracharme. De ninguna manera. No va por ahí la expresión, sino que la expresión va en razón a cosas que vivimos en esta vida y que moralmente son lícitas a que las podamos hacer, pero aún siendo moralmente lícitas que las podamos hacer, no conviene y no edifica. Hay cosas en la vida cristiana que son perfectamente legítimas en sí mismo, y que sin embargo por otras razones no sería prudente para un cristiano participar de ellas. Por ejemplo, una cosa podría ser totalmente lícita para un creyente, pero podría ser imprudente considerando las costumbres nacionales del lugar donde estamos. ¿Cómo es esto? Si yo estoy en otro país, estoy alojado con alguna familia, y de acuerdo a mi costumbre, de mi tierra, de mi nacionalidad, de mi cultura, puedo hacer cosas que son lícitas, pero que en ese lugar donde estoy yo podría ser ofensiva, siendo que es lícita, permisible para mí, no es bueno hacerla. Y en este sentido, nosotros los creyentes tenemos que ser sabios para entender, leer nuestro entorno, de manera que las cosas que nosotros hagamos, las cosas que nosotros digamos, ¿cierto?, no vayan a ofender a los que están alrededor nuestro. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en este mismo contexto: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuánta importancia tiene esta palabra? Cuando vivimos en tiempos en que las personas en general buscan su propio bien, buscan su propio beneficio. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo estoy en primer lugar, yo estoy en segundo lugar, yo en tercer lugar, y después podré considerar a otros. Aquí el apóstol, en la palabra del Señor, nos está aconsejando el que nosotros como creyentes debemos marcar una diferencia en nuestra convivencia con los otros. Una diferencia que nos lleve a no tan solamente buscar nuestro propio bien, sino que debemos considerar a los otros que están a nuestro alrededor.
en todas las decisiones que hacemos. No debemos tan solamente pensar en nuestro propio beneficio, sino también pensar en el bienestar de las demás personas. Este principio, esta forma de vida, debemos tomarlo en cuenta en cuestiones como, por ejemplo, en la comida, en la bebida, en la vestimenta, el nivel de vida que llevamos y en los entretenimientos que podamos participar. Si las personas te conocen que tú eres un creyente, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un hombre y una mujer que pertenecen a la iglesia del Señor, nosotros tenemos que actuar para con los demás, pensando si mis actuaciones van a ser de beneficio para ellos también. Hay gente que nos está observando, hay gente que nos está observando en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, cómo vestimos, cómo hablamos, qué cosas comemos, qué bebidas tomamos, en qué nos entretenemos. Mis hermanos, el apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que para nosotros podrían ser de sencilla de sencilla resolución en cuanto a hacerlo o no hacerlo. Pero es bueno que ahí nosotros podamos considerar el cuerpo de Cristo. Es ahí cuando nosotros tenemos que considerar el testimonio de la iglesia, nuestro propio testimonio para con los demás, de tal manera de que nuestra actuación, nuestro hablar, no vaya a dañar, no vaya a ser un obstáculo para que esa persona pueda llegar al conocimiento de Cristo, o para que esa persona pueda estar hablando más de la iglesia del Señor, o tal vez uno de nuestros propios hermanos pueda ser debilitado en la fe por nuestro actuar. Hay ocasiones en que somos probados en esto, en cosas tan sencillas. La forma de vestir. La palabra del Señor dice que nuestro atavío, nuestra forma de vestir no sea ostentosa. Y está bien. No te estoy pidiendo de que tú te restrinjas en todo. No es la idea. La idea es de que con lo que yo haga, también considere a los demás. Recuerda de que la palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Embajadores, somos representantes del reino. Y nuestro encomendamiento, nuestra misión, nuestra tarea es proyectar, entregar el reino de Dios a esas personas. Y si por la forma en que he visto, por las entretenciones que hago, va a llevar que alguien pueda cuestionarme y ser un obstáculo para que esa persona llegue al conocimiento de Cristo, es bueno considerarlo. Dice la palabra del Señor en el contexto de lo que estamos hablando, de todo lo que se vende en la carnicería. Estoy en el versículo 25 del capítulo 10 de 1 Corintios. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, dice el apóstol Pablo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pregunta el apóstol. Mira qué interesante esto. Hablemos un poco del contexto de esto. Un creyente es invitado a comer a la casa de un incrédulo. En la casa de un incrédulo. Estamos hablando
de la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en ese contexto. Y en la comida le es servida una linda y jugosa y preciosa pieza de carne. El consejo que el apóstol Pablo da es que el creyente se comiera esa carne con toda libertad y sin preguntar, sabiendo que aún era posible que esa carne hubiese sido parte de lo sacrificado a los ídolos. ¿Cómo entendemos esto? En el tiempo del apóstol Pablo, ahí en lo que está hablando esta carta, había lugares idólatras donde los incrédulos presentaban sacrificio a los ídolos, sacrificio de animales a los ídolos. Y después esa misma carne era vendida en las carnicerías. Y un incrédulo iba y compraba esa carne en esa carnicería y luego la llevaba a su casa y la preparaba. En algún momento ese incrédulo invita a un creyente, a un cristiano, a cenar, a comer a su casa y le sirve de esa carne. El consejo del apóstol Pablo está diciendo: siéntate en la casa de ese incrédulo que te invitó, si tú quisieras ir, y come sin preguntar el origen de esa comida, sin preguntar si esa carne viene de lo sacrificado a los ídolos, y cómela tranquilamente. Comerla tranquilamente. Y en esto debemos considerar esto. Los ídolos y las cosas, perdón, los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos no tienen ni por naturaleza o poder espiritual en sí. Por naturaleza no tienen poder espiritual en sí, ni los ídolos ni lo sacrificado a ellos. Pero sí representan a demonios. Representan una representación. Si los adoradores, estos incrédulos paganos, creen que un ídolo es un dios, ¿qué hacen los demonios? Los demonios actúan como el dios imaginado por ese incrédulo, y los demonios hacen cosas, cumplen aquellas cosas que estos incrédulos les piden. No nos engañemos con esto. En el ídolo no hay un dios. En el ídolo no hay un dios de verdad. Pero sí hay una fuerza satánica espiritual que es activada por el culto de ese incrédulo. Yo espero que esté entendiendo esto. Pero aún todo eso, sobre el creyente en Dios, sobre el Hijo de Dios, no tienen ninguna influencia ni poder. No tienen ninguna influencia ni poder. Y esto es bueno considerarlo. Porque hay gente creyentes en Dios, supuestos hijos de Dios, y esto quiero ser muy claro, que en ocasiones andan temerosos de lo que puede sucederle a través de que hay manifestaciones, fuerzas demoníacas operando, o que a alguien le regaló algo y que ese algo pudiera estarle causando un mal. Todas estas cosas sobre los hijos de Dios no tienen poder ni influencia. Es claro, mis hermanos. Es claro.
Tú no vives en razón a un ídolo. Tú vives en razón del Dios Todopoderoso y que Él ha prometido guardar nuestras vidas, proteger nuestras vidas, y más aún, Él nos pasó de tinieblas a la luz que es Cristo Jesús. Más aún, Él nos hizo hijos de Él. Más aún, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Por lo tanto, nosotros no debemos andar en temor como andan los incrédulos. Bien, comer todo lo que te pusieron por delante y sin preguntar su origen, está manifestando el apóstol Pablo. Pero si alguien le dijera que eso fue sacrificado a los ídolos, pero si alguien que está ahí sentado en la mesa le dice que eso fue sacrificado a los ídolos, por causa de la conciencia de esa persona que manifestó, que lo declaró, el consejo del apóstol es no comer. El consejo del apóstol es no comer. No por conciencia del creyente, no por temor del creyente, sino por conciencia del incrédulo, de aquel que lo dijo. ¿Por qué dice Pablo? Porque todo es creación de Dios. Ese animal que lo mataron, ¿cierto? Y que lo presentaron como sacrificio, eso es creación de Dios. No hay problema. Además, el creyente cuando come algo, ora agradeciendo por ese algo y lo santifica, apartándolo para su beneficio. Sin temor, pero por conciencia de aquel incrédulo, por conciencia tal vez de un creyente más débil, que conoce, que sabe que esa carne fue sacrificada ante un ídolo, el apóstol dice, no lo comas. Y estamos en el contexto de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y que cuando hagamos las cosas, cuando actuemos, cuando hablamos, tenemos que pensar no tan solamente en mi beneficio, sino en el beneficio de los otros. El verso 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, dar las gracias por lo que el Señor nos da, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si lo agradecí a Dios, si lo santifiqué, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hay dos grandes reglas que deben guiarnos en nuestras vidas cristianas. Hay dos reglas importantes que deben guiarnos en nuestra vida cristiana y que tenemos que considerarla en todas nuestras actuaciones. Primero, la primera es darle gloria a Dios en todas las cosas. Darle en todo la gloria a Dios. Mis hermanos, y esto es poderoso. Hermano, esto es poderoso. Es una práctica que yo he asumido en mi propia vida y esto me trae una libertad en el Señor y un poder que viene a beneficiar mi propia vida y en la obra del Señor. Dar en todo la gloria a Dios. Cuando alguien viene y me felicita por algo, gloria a Dios. Cuando viene alguien y me dice, pastor, qué linda palabra, gloria a Dios. Pastor, que está bonita su iglesia, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos da algo, la gloria es para Dios. El Señor viene un hermano y me dice, pastor, el Señor me bendijo con esto, démosle la gloria a Dios. Todo, en todo, darle la gloria a Dios. Lo que voy a hacer o decir, lo que voy a hacer o voy a decir, antes de hacerlo, antes de decirlo, tenemos que preguntarnos, ¿esto le da la gloria a Dios? Mira qué sencillo. Antes de hablar algo, antes de hacer algo,
preguntarnos, ¿esto le da gloria a Dios? Y una vez que lo hicimos, una vez que actuamos, una vez que hablamos, o alguna vez que, o luego que hayamos recibido algo, un beneficio, la felicitación, o alguna o alguna cosa que nos es contraria, en todo, dale la gloria a Dios. Esta palabra es poderosa para nuestras vidas. Es poderosa en el testimonio personal para con todos los demás. Y es poderosa en el testimonio espiritual para que el ambiente espiritual conozca que tú en todo estás sujeto a Dios y en todo le das la gloria a Dios. Lo segundo, esa es la primera cosa a considerar. Y la segunda a considerar, primero es si lo que voy a hacer le da la gloria a Dios. En todo debo darle la gloria a Dios. Y lo segundo, la segunda actuación es buscar el bien de los demás, el bien a nuestros semejantes. Cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a decir algo, debemos preguntarnos, ¿esto beneficia a las personas que están conmigo? ¿Esto le trae algún problema a los semejantes? En todo debemos considerar esto. El verso 32 dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mira lo que nos está diciendo la palabra en cuanto a nuestras actuaciones. El no ser tropiezo a nadie. No ser tropiezo ni a judíos, no ser tropiezo ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Estos tres grupos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios, lo que están manifestando es la representación de toda la humanidad. Debemos de cuidarnos de no ofender a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ni a judíos, el pueblo de Dios. Ni a gentiles, todos los que no son pueblo de Dios. Y a la iglesia de Dios. Está considerado toda la humanidad en esta palabra que el Señor nos está entregando en esta hora. Esta advertencia está dirigida a los creyentes de tener cuidado de que empleamos nuestros legítimos derechos de tal manera que podamos causar tropiezo a otros. Esta es una regla importante a considerar. Es un consejo muy importante de la palabra que debemos considerar. Tenemos derechos. Tenemos cosas que son permitidas, lícitamente permitidas. Están dentro de nuestros derechos. Pero aún así, para ejercer esos derechos a nuestro beneficio, debemos considerar si esto va a ofender a alguien o no. Si esto va a beneficiar a alguien o no, si esto va a traer gloria al nombre de Dios o no, si esto va a traer buen testimonio a la iglesia del Señor o no. Qué importante es considerar esto en todas nuestras actuaciones, en las palabras, en los gestos, en las cosas que emprendemos. El verso 33 continúa diciendo el apóstol, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Mira la palabra que el apóstol Pablo nos está presentando en esta hora. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, dice la palabra, sino el de muchos para que sean salvos. Lo que nos está manifestando el apóstol en esta hora
de que su primer pensamiento está en cuanto a lo que tiene que hacer, a lo que tiene que desarrollar, a lo que tiene que manifestar. Su principal consideración está de que esto vaya en beneficio no de sí mismo, sino de los demás, para que todos alcancen salvación. Para que todos alcancen salvación. Esto es seguir el consejo de Cristo. Esto es seguir el consejo de Cristo. Cuando Cristo dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo lo diría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo en esta situación? Lo que voy a hacer agrada, beneficia, le da la gloria a Dios. Lo que voy a hacer viene a beneficiar a las demás personas y de esa manera ellas puedan alcanzar salvación. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Y no se enciende una luz para ponerla ahí oculta, sino que se pone en lo alto, en un candelero, para ser vista por todos. Y que esa luz venga a alumbrar a todos, a beneficiar a todos, de tal manera de que puedan ver nuestras obras y que esas obras vengan a honrar el nombre del Señor y ellos glorifiquen el nombre del Señor. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos está enseñando aquí a través de la palabra del Señor de que debemos valorar nuestras acciones de acuerdo al efecto que pudieran tener sobre los demás. Cómo lo que yo hago, cómo lo que yo digo va a venir a qué efecto va a causar en los demás. Lo que yo hablo, lo que yo digo, lo que yo como, cómo visto, dónde me entretengo, eso ayuda a que los demás conozcan a Cristo. Eso ayuda a que los demás hablen bien de la iglesia del Señor. Eso ayuda a que los demás puedan glorificar el nombre del Señor, porque nosotros le estamos dando honra al Señor y nuestras actuaciones vienen a no molestar, sino que a beneficiar a los demás. En todo lo que tenemos que hacer, tenemos que beneficiar el nombre del Señor, honrar el nombre del Señor. Y el verso 1 del capítulo 11 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. El consejo que el apóstol Pablo nos está dando desde el primer versículo, cuando dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo esto, Pablo lo concluye diciendo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, así como yo de Cristo. El apóstol está dando todo este consejo de la palabra del Señor y nos está diciendo, yo actúo así y les invito a ustedes que me imiten en esta actuación porque yo estoy imitando a Cristo. El Señor Jesús puso en un segundo lugar su propia posición y su propio beneficio por amor de los incrédulos, por amor de nosotros. La palabra del Señor ahí en el libro de Filipenses capítulo 2 dice del verso 3 en adelante, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice la palabra, que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Cuando el apóstol Pablo está diciendo, ser imitadores de mí, así como yo imito a Cristo, nos está hablando de esto. Cristo no pensó en su beneficio. Cristo no se aferró a su posición de Dios. Cristo no se aferró a la comodidad que tenía ahí en el trono con Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de esa condición y se despojó pensando en nosotros. De igual manera, el consejo de la palabra nos enseña en esta hora de que es lícito la posición que nosotros hemos alcanzado. Es lícito la condición que nosotros hemos alcanzado. Es lícito el nombre que tenemos. Es lícito lo que nosotros podamos lograr, alcanzar, adquirir, vivir. Pero cada vez que actuamos, digamos o echemos manos a esas cosas que nos pertenecen, pensemos si con esto estoy beneficiando el reino de Dios. Esta no es una palabra que nos viene a prohibir. No es una palabra que viene a decirnos no a todas las cosas. El consejo de la palabra es que actuemos con sabiduría, siempre pensando en lo demás. Hermano, esto no es vanagloria, sino que es para gloria de Dios. Cada vez que voy a hacer algo, cada vez que voy a adquirir algo, cada vez que voy a tener alguna actuación, en lo privado, en lo público, pienso, le pido dirección al Espíritu Santo para que lo que voy a hacer, si esto va a dañar, va a perjudicar a alguien, y si va a honrar el nombre del Señor. Pablo renunciaba a las ventajas y a los derechos personales a fin de ayudar a los que lo rodeaban. La invitación del apóstol Pablo es seguir el ejemplo de Cristo. El creyente no puede ni debe actuar egoístamente en su beneficio y siendo con esto un obstáculo para que otras personas lleguen al conocimiento de Cristo y siendo también esto una forma que podría ofender y debilitar a los hermanos que son un poco más débiles en la fe. Hermosa palabra que el Señor nos ha dado en esta hora. Hermosa palabra que nosotros tenemos que reflexionar y considerarla. Y que el Espíritu de Dios nos guíe a tomar buenas decisiones. Que el Espíritu de Dios nos lleve a que en todo tiempo, primero, le demos la gloria a Dios y segundo, consideremos el beneficio de los que están alrededor nuestro. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Con Dios todo es posible. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias porque esta es una palabra que nos viene a enseñar y nos viene a desafiar. Señor, tu palabra nos dice que no seamos tan solamente oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Señor, hay una palabra declarada a nuestras vidas. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la riqueza de esta palabra, considerando la honra de tu nombre, la gloria de tu nombre y el beneficio y la bendición de los que están alrededor nuestro, especialmente de los que son incrédulos, porque a través de nuestras actuaciones podemos abrir puertas para el Evangelio o cerrar puertas para el Evangelio. Padre, muchas gracias. Ruego tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre los amigos que nos sintonizan en esta hora, sobre sus familias. Muchas gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Precioso tiempo nos ha dado el Señor. Nos volveremos a reencontrar el próximo día jueves. Mientras tanto,
en todo este tiempo sean bendecidos. Jesús,